Crisis autistas. ¿Cómo se originan? ¿Cómo controlarlas? ¿Y cómo prevenirlas? Estamos inmersos en un mundo que nos provee información constantemente, es decir, nos estimula. Así que cada uno de los cambios que suceden en el entorno provoca una reacción en el cerebro. Pero ¿cómo es posible que estas piezas de información sean interpretadas por el cerebro? Veamos cómo sucede esto. Aspectos como luz, sonido, color, tamaño, textura, sabores, conversaciones y personas componen las piezas de información del entorno, las cuales son captadas por receptores sensoriales que van a transmitir la información hacia centros neuronales o centros especializados con los cuales están interconectados. Para que esto se logre, los estímulos que se captan por los receptores viajan a través de impulsos nerviosos hasta las redes neuronales especializadas, donde se interpreta de acuerdo a su función, como visoespacial, social, comunicativo, sensorial y el estado interno del cuerpo. Esta interpretación o lectura del entorno permite generar unidades de significado que dan sentido a la combinación de estímulos. Eso permite poner atención en las cosas de mayor interés, pero también descartar información que en ese momento no resulta relevante para la situación. De tal forma que el cerebro inhibe y prioriza datos a fin de generar una conducta que está en sintonía con la situación y con las convenciones sociales del momento. ¿Pero qué pasa en el autismo? Durante el desarrollo neurológico de una persona, el cerebro desarrolla la capacidad para desenvolverse en contextos complejos y valorar situaciones para reaccionar en sintonía con las normas sociales. Sin embargo, ciertas variaciones neurológicas en el cerebro inciden en el procesamiento e interpretación de los estímulos, y esto es lo que contribuye a las dificultades del autismo. Resulta que en el autismo es altamente frecuente que en el aspecto sensorial se capte mucha mayor información de lo que normalmente recibe una persona, lo cual puede causar alteraciones en el procesamiento sensorial como las hipersensibilidades. Por otro lado, es posible que la persona autista no pueda hacer la lectura completa del entorno y haya piezas importantes de información en la cuestión comunicativa que no se están considerando. También podría ser que se intente comprender, pero esas piezas llegan incompletas o incorrectamente procesadas, y eso mismo sucede con la cuestión social, en que ciertas sutilezas, normas y protocolos no son advertidos por la persona. También es posible que las personas autistas en la cuestión visoespacial pongan muchísimo mayor atención a los detalles y patrones de lo que una persona neurotípica lo haría. En lo que respecta al estado interno, un alto porcentaje de la población autista tiene otras condiciones médicas solapadas que provocan un incremento en los estímulos percibidos. Pero debido a problemas interoceptivos, que son las dificultades para interpretar las señales internas del cuerpo, ciertas piezas de información llegan incompletas y no se realiza una interpretación adecuada de las sensaciones corporales y emocionales. Entonces, este conjunto de diferencias de interpretación, pero también de recepción de información, afectan directamente en cómo se generan esas unidades de significado. No quiere decir que el total de la interpretación sea incorrecta. Si bien ciertas unidades de significados están completas y son coherentes, otras en cambio carecen de información o exceden la cantidad de datos manejables, como los de tipo visoespacial, corporal y especialmente los sensoriales. Adicionalmente, las piezas de información que normalmente deben de inhibirse o descartarse, por el contrario, se acumulan. Este problema para priorizar y comprender genera una confusión y saturación que no permite realizar una adecuada lectura del entorno, que se ve reflejada en una conducta incapaz de gestionar este volumen de información, lo cual tiene como resultado una crisis. Las crisis en las personas autistas pueden manifestarse de dos formas diferentes. Las más conocidas son aquellas que se llaman meltdown o colapsos,
que son una reacción explosiva que tratan de sacar o liberar esa sobrecarga de información. Esta conducta es muy visible, intensa y repentina, lo cual puede incluir gritos, llantos o movimientos muy abruptos. A diferencia de una rabieta que está tratando de conseguir algo, esta es producto de una sobreestimulación. Hay otro tipo de manifestación de una crisis autista a la que se le llama shutdown o desconexión. Se trata de un retraimiento o retirada interna que está tratando de protegerse del entorno. Es como si fuera un encapsulamiento y por eso se observa una inacción, mutismo, falta de respuesta o incluso una desconexión emocional con otras personas. Esta defensa es un mecanismo de protección causada por la saturación de los estímulos ante una situación abrumadora. Aunque estas crisis se manifiestan en formas diversas, comparten una característica. Se trata de respuestas involuntarias producto de una saturación ligada a una forma de procesamiento que no permite gestionar las demandas del entorno. En general, recibir más estímulos de los que se puede gestionar provoca confusión, agotamiento o malestar físico. Pero si además hay condiciones médicas asociadas que se combinan con las manifestaciones propias del autismo, como dificultades en la comunicación, interacción social y procesamiento sensorial, esto repercute en el origen y expresión de la crisis. Esta cantidad de variables involucradas provoca que las crisis difieran tanto de un autista a otro. A menudo se cree que una crisis es resultado de los estímulos últimos que una persona experimenta, como algún tipo de exigencia social, un cambio imprevisto, un malestar físico, una alteración de la rutina o alguna dificultad para expresarse o comunicarse. Sin embargo, el evento que precede a la crisis no es más que el detonante de un proceso que se ha ido gestando y que está encadenado por varios eventos previos. Reconocer a tiempo los elementos involucrados puede ayudar a mitigar sus efectos y a prevenir que se repita una crisis. Antes de que esta ocurra, es bastante común observar algunas señales tempranas como conductas repetitivas, inquietud, ansiedad o aislamiento. Si esas conductas se detectan a tiempo, es probable evitar una crisis. Pero si esto ya ha sucedido, y recordando que es una situación progresiva en la que se llega a un clímax, lo más importante es permitir que esto desescale. Por tanto, en ese momento no es conveniente investigar aquellos factores que sumaron para que se llegara a la crisis. Además, la persona no está en la capacidad de responder, analizar o comunicar aquello que le está sucediendo. Lo mejor es esperar a que esto desescale, ayudando a reducir la cantidad de estímulos ambientales como luz, ruido, olor o cantidad de personas, a fin de que la persona recupere el equilibrio. Lo ideal es actuar de forma preventiva, y para ello es recomendable realizar un registro de los eventos diarios que están sucediendo en la vida de la persona, tanto los que son rutinarios como aquellos que son inesperados, también los malestares que son reportados o que son observados. Para el caso de personas con mayores padecimientos médicos, también es bastante valioso registrar el consumo de alimentos, medicamentos, nivel de dolor y la calidad del sueño, ya que muchos autistas tienen dificultades para comunicar las sensaciones corporales debido a limitaciones en el lenguaje y en el reconocimiento de sensaciones corporales a causa de déficits interoceptivos. El registro permite detectar las banderas rojas o señales de alerta y entender así la secuencia de eventos hasta que se llega a la crisis. Con esos datos se pueden diseñar estrategias ajustadas a cada entorno, el familiar, educativo o laboral, a fin de tener mejores herramientas de afrontamiento y alternativas cuando el entorno sea abrumador.
Es importante recordar que las crisis autistas no son manifestaciones de algún tipo de rebeldía ni comportamientos que busquen llamar la atención, sino que es una forma en que el cerebro está comunicando que no puede gestionar los estímulos y que se ha alcanzado un límite. Así que las estrategias personalizadas y el apoyo que surge del entorno van a permitir incrementar la calidad de vida de la persona autista. Esto evita juicios injustos o expectativas poco realistas y, en cambio, favorece la empatía, la acción informada y la aceptación de que existen diferentes tipos de cerebros.